Los soportes y la resistencia son zonas muy importantes en las que el precio toca varias veces y son zonas que podemos tener en cuenta para posibles reacciones en un futuro. Por ejemplo, si el precio toca en varias ocasiones la misma zona, podríamos esperar a que el precio nuevamente la toque para ver una reacción en sentido contrario al movimiento en que va el precio o un rompimiento de esta zona para un posterior retesteo. ¿Cómo funciona? Los soportes se generan cuando el precio viene en tendencia bajista. Este sería un soporte, el precio viene a otro movimiento, vuelve y lo toca la misma zona y puede tener una reacción. Ese sería un soporte también conocido como un piso, pero pues lo ideal es usar un lenguaje técnico siempre en el trading. Y una resistencia, que sería cuando el mercado viene al alza, toca una zona, cae nuevamente y viene y toca esta zona nuevamente. ¿Listo? Ya cuando toca esta zona puede generar nuevamente otra reacción. Entonces son zonas importantes. ¿Listo? Esta sería una resistencia y este sería un soporte. Bien, vamos a marcarlas aquí a este lado. Una resistencia. Y aquí tendríamos el soporte. Bien. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, el precio viene, digamos, a la baja? Vamos a eliminar todo esto, ya que lo tienen claro que cómo se genera un soporte y una resistencia. Y vamos a ver esto. Suponiendo que el precio viene a la baja y me genera aquí un soporte, el cual nuevamente es tocado, y aquí ya lo rompe. ¿Qué sucede cuando lo rompe? Puede convertirlo en una posible resistencia y respetarlo para darnos una posible entrada. Claramente, si nosotros vamos a tomar una entrada sobre este punto, debemos esperar confirmaciones y demás, que ya veremos más adelante los cambios de estructura para poder entrar en operación y demás, pero a grandes rasgos así funcionarían de una manera simple los soportes y las resistencias. ¿Listo? Vamos a verlos en el gráfico. Vamos a verlos en el gráfico. Listo. Generalmente entonces nosotros, ¿qué hacemos? Nos vamos a las temporalidades mayores y si están empezando hasta ahora a tener los conocimientos básicos y demás sobre todo esto en el trading, vamos a empezar a marcar soportes y resistencias desde las temporalidades más altas, es decir, una temporalidad mensual. Ya para lo de las temporalidades, hay una sesión anterior que habla sobre las temporalidades y cómo nos pueden funcionar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a identificar los puntos más importantes en el precio, los puntos más relevantes, es decir, altos y bajos inicialmente. Tenemos aquí el alto inicial, vamos a estirarlos y tenemos este bajo, ¿listo? El cual también estiramos. Tenemos aquí este alto, tenemos aquí este bajo. Tenemos aquí este alto que probablemente ya lo podríamos poner en la misma zona que este anterior. Y aquí tenemos esta zona de bajos. Listo, aquí retestea, retestea y retestea. 3 veces la misma zona. Y si se dan cuenta, aquí vuelve nuevamente y la retestea. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a marcar soportes y resistencias en todas las temporalidades en donde el precio de altos o bajos significativos que vuelvan a ser retesteados. ¿Listo? Aquí este bajo fue retesteado aquí nuevamente. Dense en cuenta, aquí lo rompe, hace un rompimiento y aquí lo retestea para dar un pequeño movimiento bajista que ya que es una temporalidad mensual, este movimiento bajista realmente fue bastante bueno. ¿Listo? Vuelve y lo rompe, retestea esta zona de arriba, este soporte, esta resistencia de arriba
y viene y cae prácticamente hasta la zona de estos bajos y demás. Vamos a marcar el último, que sería este. Yo generalmente les aconsejaría marcar únicamente los altos y los bajos cerca de la zona donde se encuentra el precio, pero ya que están aprendiendo, lo ideal es marcarlos donde los vean todos los soportes y las resistencias, marcarlas para ir perfeccionando la operativa y además de eso para ir, por decirlo de alguna manera, afilando el ojo para ver más claro las zonas más importantes del mercado. ¿Listo? Ya que tenemos marcado eso en temporalidad mensual, nos vamos a una temporalidad semanal y seguimos marcando nuestros altos y nuestros bajos para encontrar zonas de soporte y resistencia. Por ejemplo, démonos cuenta este punto. Un punto muy importante y muy cercano a donde se encuentra el precio en este momento. Listo, démonos cuenta aquí que el precio viene y hace una zona de soporte, aquí hace un rompimiento y aquí ya lo toma como resistencia. Des en cuenta, viene y hace esto. Soporte, soporte, rompe y resistencia para seguir cayendo. Tomó este anterior soporte al rompimiento, lo tomó como una resistencia. Es decir, hizo esto. Soporte, soporte, rompimiento y resistencia para seguir cayendo. ¿Listo? Es una zona muy importante en la que podríamos entrar claramente siguiendo las confirmaciones, cambios de estructura y demás. Una zona bastante importante. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Seguimos bajando de temporalidad y empezamos o seguimos buscando zonas importantes en el precio. Por ejemplo, tenemos este punto aquí, en donde el precio hace lo siguiente. Viene, retestea esta resistencia, nuevamente esta resistencia, y aquí ya la rompe. Al rompimiento, la retestea y continúa su camino alcista. Es decir, ¿qué hizo en este punto? Hizo primer alto, retesteo, rompimiento, retesteo y continúa. ¿Qué significa retesteo? Cuando el precio vuelve y toca una zona y genera una reacción. ¿Listo? Eso fue lo que hizo aquí. Esta resistencia la convirtió al rompimiento en un soporte. Bien, entonces eso es lo que vamos a empezar a marcar. Soportes y resistencias. Démonos cuenta, aquí tenemos otra. Sobre este punto, el precio me dio este alto. Inclusive aquí también teníamos un buen punto de la siguiente manera. Tenemos este alto, retesteo, viene, hace un movimiento bajista bastante bueno, rompe, aquí rompe, y ¿qué hace? Viene y la retestea nuevamente y continúa su movimiento alcista. Esto es algo básico. Para nosotros entrar en operación debemos tener en cuenta muchos otros factores, ¿sí? Pero claramente debemos empezar por tener los conocimientos básicos para empezar a hacer nuestro análisis desde cero. No podemos empezar desde lo más avanzado porque no vamos a entender nada. Entonces deben hacer esto, marcar soportes y resistencias, marcar donde rompan la zona, el precio, zonas de soportes y resistencias, donde el precio convierta zonas de soporte en zonas de resistencia y viceversa, para empezar a ver un poco más claro el mercado. ¿Listo? Vamos a ver por aquí qué más vemos de interesante de zonas de soportes y resistencias. Aquí tenemos una bastante clara, ya la tenemos marcada, pero en esta temporalidad se ve también muy bien, des en cuenta. Tenemos aquí un soporte, aquí tenemos nuevamente un soporte y rompimiento, y el mercado lo convierte en una resistencia. Convierte toda esta zona que retesteó 3 veces como soporte, lo convierte en una resistencia. ¿Listo? Entonces empezar a trazar en todas las temporalidades, en sus propios gráficos, empezar a practicar y empezar a buscar zonas de soporte y resistencia en todas las temporalidades. En todas las temporalidades vamos a encontrar estas zonas. ¿Listo? Aquí tenemos una también, des en cuenta,
Tenemos soporte, soporte y soporte. En los tres lugares nos dio reacción. Claramente, lo que les dije anteriormente, debemos entrar es siguiendo confirmaciones, cambios de estructura y demás para tomar la operación, o simplemente porque llega a esta zona ya vamos a entrar. Eso claro que no, debemos tener nuestras confirmaciones de acuerdo a nuestra estrategia. Listo, esto es algo muy básico, es por donde debemos empezar para empezar a tener el conocimiento y empezar a aprender los conceptos básicos de trading. Aquí nuevamente, les en cuenta. Si ven que voy bajando de temporalidad, ya voy en 4 horas. Soporte, soporte, rompimiento, resistencia, resistencia. ¿Listo? Si lo alargo otro poquito, vamos a ver qué más vemos aquí. Nuevamente aquí, prácticamente lo toma como resistencia, vuelve y cae, resistencia, vuelve y cae. Aquí rompe y rompe, aquí otra vez resistencia, resistencia y aquí soporte. Bien, empecemos a marcar zonas de soporte y resistencia para ir practicando y viendo cada vez de una mejor manera los gráficos.